se llama peroneo largo, ¿sí? El músculo peroneo largo está en el compartimento lateral de la pierna. Yo les voy a ir señalando, voy a poner a este número 1, número 2, número 3 y a este número 4. ¿Alguien me quiere decir qué es lo que señalé? Levantando manos. Luz. El 1 es el tabique intermuscular anterior. Anterolateral. Anterolateral. El 2, fascia. Fascia sural. Y el 3, tabique intermuscular posterior. Tabique intermuscular posterolateral. Posterolateral. ¿Y el 4? Y el 4 es cara anteromedial. Anterolateral. Anterolateral. Del peroné. Del peroné. Muy bien, Luz. Entonces, los 4 puntos que mencionó su compañera, el tabique intermuscular anterolateral, la fascia sural, el tabique intermuscular posterolateral y la cara anterolateral del peroné, son los elementos que van a formar parte o que van a formar parte del compartimiento lateral de la pierna. Y el primer músculo que nos está mencionando es el músculo peroneo largo. Dice que tiene 3 puntos de origen. Uno no lo vemos aquí, que es la cabeza del peroné. El 2 es el borde anterior del peroné. Y el 3 es la cara anterolateral del peroné. 3 puntos de origen. 3 puntos de origen. ¿Sí? Ok, adelante. Su inserción será en la tuberosidad lateral de la base del primer metatarsiano. Su inervación es por el nervio peroneo superficial y su acción será flexor plantar y rotador lateral. Ok, vamos a ver un poquito más de detalles del músculo. Por ejemplo, vemos al músculo peroneo largo, que sería este, peroneo largo, y vemos que cuando se acerca al tobillo, va a pasar por un espacio. Quiero que pongan mucha atención aquí. Va a pasar por un espacio formado por el maleolo lateral y por este tendón que se llama tendón calcáneo o tendón de Aquiles. ¿Sí? Todo este espacio que les estoy diciendo yo entre el maleolo y el tendón de Aquiles, todo este espacio va a recibir este nombre: canal así se va a llamar, canal retromaleolar lateral. Retro porque está por detrás del maleolo. Canal retromaleolar lateral. Y aquí en el canal retromaleolar lateral, vean de lo que se está envolviendo. ¿De qué se está envolviendo? De una bolsa sinovial. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con esto y se va a encontrar con esto. Y eso que estoy pintando de verde, vamos a poner retináculo lateral. ¿Sí? Entonces, como va a estar muy pegado al hueso por el retináculo, se envuelve de una bolsa o vaina sinovial. Y voy a ampliar un poquito la imagen para que vean ustedes el detalle que nos pone el libro de Netter en relación al tendón. Lo vemos aquí y de repente ya no lo vemos. Acuérdense ustedes que esta vista que estamos observando nosotros, esta vista es una vista lateral. ¿Ok? Entonces el tendón se va a la planta del pie. Pero vamos a poner nosotros les voy a poner otra imagen. Y la imagen sería esta. ¿Sí? Esta imagen es una vista de la planta del pie, como si la estuviéramos observando desde abajo. Voy a ampliar la imagen para que vean ustedes
Este hueso de acá es el peroné. Este hueso de acá es la tibia. Y ese es el calcáneo. El canal retromalleolar estaría aquí. ¿Sí? Entonces, quiero que vean ustedes el tendón del peroneo largo, que es este. ¿Sale? Ok. Voy a mover la imagen para que me recuerden ustedes, el dedo gordo del pie es lateral o medial. Es medial. Y el dedo, el quinto dedo o meñique es lateral, entonces sería lateral. Quiero que vean ustedes cómo el tendón del peroneo largo, viene el tendón del peroneo largo así, y luego cruza toda la planta del pie, para llegar a la extremidad proximal del primer metatarsiano. ¿Sí? Entonces va de lateral a medial para insertarse en el primer metatarsiano. ¿Ok? Muy bien. Y aquí mismo vemos nosotros el otro tendón, que es el peroneo corto, y viene y se inserta en la extremidad proximal del quinto metatarsiano. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vemos la imagen que les había proyectado, que es esta imagen, aquí sí alcanzamos a ver cómo viene el tendón y se inserta en el quinto metatarsiano. ¿Sale? Ok. El siguiente es el peroneo corto, este va a ser más profundo y tendrá su origen en la cara lateral y borde anterior del peroneo. Tendrá una inserción en el quinto metatarsiano. Su inervación va a ser por un ramo del nervio peroneo superficial y su acción será flexor plantar, abductor y rotador lateral. Ok. Fíjense que el peroneo corto tiene más o menos los mismos orígenes. Borde anterior del peroné y cara anterolateral, a excepción del peroneo largo, que el peroneo largo también tiene un origen en la cabeza del peroné. Pero bueno, no sé si ya les había hablado yo de los nervios, de esos tres nervios, o no. ¿No? Ok. Bueno, voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis para que vean lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, hay un plexo que se llama plexo sacro. ¿Sí? Plexo sacro lo va a formar L5 y S3. ¿Ok? Esos nervios nosotros mencionamos que les iba a pasar. Se van a unir y nos van a formar un nervio terminal. ¿Eso no lo habíamos visto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dicen que no? Ya habíamos visto entonces nosotros que el nervio ciático mayor, ¿qué le pasa? Se divide y va a formar un nervio que se llama tibial posterior y uno que se llama peroneo común. ¿Y el peroneo común qué le va a pasar? Se va a dividir y entonces el nervio peroneo común va a formar este nervio que se llama peroneo profundo y este nervio que se llama. Entonces los músculos del compartimiento lateral de la pierna son inervados por el nervio peroneo superficial. Los músculos del compartimiento anterior de la pierna son inervados por el peroneo profundo. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones de los músculos peroneos? Pongan sus pies, los que tienen los pies en el piso, y pónganlos en punta. A eso se le llama flexión plantar o plantiflexión. ¿Sí? Dirige el pie hacia afuera. ¿Se acuerdan que dijimos que la inversión del pie es cuando la planta de los pies se quieren poner juntos? ¿Sí? Está la planta del pie así sobre el piso. Si ustedes ponen la planta del pie así, eso se llama inversión. Bueno, el movimiento contrario es cuando la planta de los pies mira hacia afuera. A eso se le va a llamar eversión.
Entonces, el peroneo, los músculos peroneos hacen eversión, hacen flexión plantar y hacen abducción. ABD. Flexión plantar, eversión y abducción. Ok, adelante. Músculos del compartimiento posterior, adelante. Estos están compuestos por dos capas, una superficial y una profunda. En la superficial está el gastrocnemio, sóleo y el plantar. Y en la capa profunda el popliteo, el posterior, flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. El primer músculo es el tríceps dural, que va a estar compuesto por el gastrocnemio y el sóleo. El gastrocnemio tiene dos cabezas, que son los gemelos, y en la cabeza lateral o el gemelo lateral es la parte posterior del condilo lateral y el casquete del condilo lateral. Y en su cabeza medial será el casquete del condilo medial, tubérculo del aductor mayor y cara superior del condilo medial. ¿Alguien de ustedes se acuerda qué decíamos o qué dijimos que era un casquete condilio? Levantando manos. Es la cápsula articular engrosada por los gemelos. Ok. Muy bien, ese es el casquete condilio. Entonces, de lo que nos dijo su compañera, vamos a rescatar que los músculos gastrocnemios tienen su origen en un tubérculo, ya lo habíamos mencionado, que se llama supracondilar, y en los casquetes condilios, ¿sí? Esos son los dos músculos gastrocnemios o gemelos, lateral y medial. Y el músculo sóleo, va a estar situado en la cara profunda del gastrocnemio. Su origen será en el peroné, tibia y en un arco fibroso. Su inserción peronea será en la parte posterolateral de la cabeza del peroné. Su inserción tibial será en la línea del sóleo y debajo del popliteo. Okay. Y en en la imagen, a diferencia de esta, donde estamos viendo nosotros los músculos gastrocnemios, en la imagen que estamos viendo aquí los músculos están cortados, si se fijan los gastrocnemios, y profundo a los gastrocnemios vamos a tener nosotros al músculo sóleo, y el músculo sóleo tiene esos dos orígenes. Por un lado va a tener su origen en la cabeza del peroné, y por otro lado va a tener su origen en la cara posterior de la tibia. La cara posterior de la tibia tiene una línea que se llama línea del sóleo. Entonces, cara posterior de la tibia en la línea del sóleo y la cabeza del peroné. Quiero que vean el detalle que nos mencionó su compañera y que es importante, porque entre los dos puntos de origen hay un arco fibroso que se llama arco fibroso del sóleo. Ahora sí, levantando las manos, la mano. ¿Me pueden recordar qué músculo del miembro superior tenía un arco fibroso? Flexor superficial de los dedos. Muy bien, Diana. Flexor superficial de los dedos. Entonces, bueno, la imagen no nos aporta muchos detalles, pero si nos vamos, por ejemplo, a esta imagen, vamos a ver, número 1, lo que voy a pintar de verde es el arco fibroso, que es este de aquí. ¿Sí? Número 2, vamos a ver nosotros esta arteria, que se llama arteria poplitea. Entonces, la arteria poplitea pasa por el arco fibroso del arco fibroso del sóleo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a quitar el sóleo y quiero que vean el detalle de la arteria. ¿Sí? Aquí la arteria poplitea. Lo que voy a pintar de color verde es el arco fibroso del sóleo. Y entonces lo que yo voy a ver aquí ya no es arteria poplitea.
ya no es arteria poplitea. El libro de la Target, con sus cambios, nos dice que la arteria ahora se va a llamar arteria tibial. No me gusta tanto ese nombre, no me gusta el nombre. Y por lo tanto, como no me gusta, y como yo ya me lo gané, porque el sábado, déjenme les digo que me acaban de entregar mi grado de doctor en educación. Y eso a mí hace que si no me gusta algo, no me gusta, punto, se acabó. Ustedes no. Yo sí. Yo sí. Y el mamo, ¿verdad? Entonces yo humildemente respeto la nomenclatura que en el 1998 la doctora Angelina Rivero nos dijo. Y nos dijo que esa arteria se llama sí, porque entonces miren lo que le pasa a la arteria aquí. Ah, y entonces me va a dar una arteria y esta arteria que se llama, porque la Target en la nueva edición dice que se llama arteria tibial y que la arteria tibial se divide y forma la tibial posterior y la peronea, que puede prestarse a cierta confusión. Entonces, si yo digo tronco tibio peroneo, el tronco tibio peroneo va a originar la arteria tibial posterior y la arteria peronea. Entonces, vamos a echar mano de las sinapsis que hace su cuerpo calloso y las conexiones interneurales que hay en su cerebro, joven, como de 19, 20 años. Y alguien de ustedes me va a decir, ¿dónde nace la arteria poplitea y dónde termina? Nace del canal. Luz. Nace en el hiato del tercer aductor. Muy bien. Nace en el hiato del tercer aductor. Ya no me pregunto. Lo acabo de decir, Luz. En el arco fibroso de Sol. Por eso tienes 2 puntos más. ¿No? Te los quito. No, sí, claro. Tú eres Rodríguez Montano. Kevin, ¿no? No está, ¿dónde está Kevin? ¿No vino? ¿Qué pasó, Kevin? ¿Tú vas allá? Roberto va allá y Mariana. Ah, sí, Mariana. Va para allá atrás. ¿Qué están haciendo? ¿Movidos? ¿Me quieren destantear, verdad? Bueno, y entonces también la Target juega con nosotros. Bueno, con ustedes, conmigo no. Vivian me lo ve. En serio. Y nos dice que este nervio que le llama tibial posterior, acá le llama tibial, es un desmadre. Yo prefiero que todo el nervio le llamen nervio tibial posterior, o ¿qué otro nombre le dimos? Ciático poplito interno. Muy bien, Naomi. Ah, no, Flores Medina. Muy bien, Flores. Excelente. Entonces, ¿dónde empieza la arteria poplitea? Hiato del tercer aductor. ¿Dónde termina la arteria poplitea? Arco fibroso del sóleo. Excelente. Adelante. Bueno, el arco ya no lo menciono. Ah, ya. Bueno, su inervación será por ramo del nervio tibial y su acción será flexores plantares, rotador medial y el gastrocnemius es flexor de la pierna sobre el muslo. Donde se va a insertar el tricepsural, cara posterior
Acuérdense que se llama tríceps porque está formado por los dos gastrocnemios y el sóleo. Van a formar el tendón calcáneo, tendón de Aquiles, que se inserta en la cara posterior del calcáneo. ¿Qué va a hacer? Tan sencillo, pongan los pies en el piso y párense de puntas. Esa es la función del tríceps sural. ¿Okay? A eso le llamamos flexión plantar o plantiflexión. Inervado por el nervio tibial posterior. El siguiente es el músculo plantar. Ese no, ese. No, tampoco. Esos músculos son... Esos no. Bueno, el sector Ese sí. tendrá este su origen en el labio inferior de la línea del sóleo. Tendrá su inserción en la base de la falange distal de los 4 últimos dedos y su acción es flexor plantar y de los últimos dedos del pie. Quiero que alguien levante la mano y me diga dónde vemos el origen del músculo flexor largo de los dedos. Flor. A ver, Espinosa. Cara posterior de la tibia. ¿Eh? ¿Sí lo dijo? Entonces a Espinosa no le ponemos nada. Sí lo dijo, yo escuché peroné. A ver, Fana. Flor, ¿cómo te apellidas, Flor? Ya te encontré. Bueno, cara posterior de la tibia, dice su compañera, en el labio inferior de la línea del sóleo. Cara posterior de la tibia. Por ejemplo, levantando manos, alguien me dice dónde ve el origen del flexor largo del hallux. Miriam. Cara posterior del peroné. Hernández Torres. No, Hernández Ramón. Muy bien. Y músculo tibial posterior. ¿Dónde vemos origen? Mía. Linda. Membrana interósea y cara. ¿Ah? Anteromedial del peroné. Vamos a poner un López Guzmán Mía, medio punto porque está preocupado. Linda Guadalupe Rivera Bautista. Ok. Vamos a regresar a la planta del pie. Vamos a regresar a la planta del pie. Y entonces vamos a ampliar la imagen. Y vamos a ver dónde se inserta el flexor largo del hallux. ¿Dónde se inserta el flexor largo del hallux? En la falange distal. Falange distal del hallux, no del primer metatarsial. ¿Y dónde se inserta el flexor largo de los dedos? Falange distal de los 4 dedos, del segundo al quinto.
y donde se inserta el tibial posterior, navicular y cuneiforme medial. ¿Sí o no? ¿O piensan que le estoy echando mentiras? Este es el navicular, este es el cuneiforme medial, entonces se inserta en el navicular y en el cuneiforme medial. Bueno, vamos a ver varias cosas importantes aquí. Punto número 1. Alguien levantando su mano, dígame, ¿cómo creen que se llama este espacio? Se los acabo de decir hace rato. Con los peroneos. Espacio retromaleolar lateral. Pero en este caso sería, se llama canal retromaleolar medial. Muy bien, Gamiño. Canal retromaleolar medial. ¿Ok? Bueno. Punto número 2. Punto número 2. Todo esto que es levantando manos. Un retináculo. Muy bien, Miriam. Pero va a ser retináculo medial. Hay 3 retináculos. Medial, lateral y extensor, que era el que está aquí y acá. ¿Se acuerdan? Así es. Bueno, jóvenes, resulta que el espacio que se va a formar aquí es un espacio que va a estar entre y ¿sí? Ese espacio se va a llamar así. Se llama túnel del tarso, como el túnel del carpo. Pero aquí no se va a llamar túnel del carpo, va a ser túnel del tarso. ¿Se acuerdan cuántos tendones pasaban por el túnel del carpo? 9 tendones. Santiago Castillo. Entonces, 9 tendones. ¿Cuántos tendones están pasando aquí? 3. Tibial posterior, flexor, largo de los dedos y flexor del hallux. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Ahora, ¿qué otra cosa está pasando por aquí? ¿Qué está pasando? Arteria y nervio tibial posterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tendones pasan por el túnel del tarso? ¿Qué arteria y nervio pasan por el túnel del tarso? Y nervio tibial posterior. Voy a ampliar la imagen porque quiero que vean qué le pasa a las arterias, bueno, a la arteria y al nervio. Se dividen. Entonces, la arteria y el nervio tibial posterior van a dar vasos y nervios plantares. ¿Sí? Plural. Plantares, porque es un plantar medial y un plantar lateral. Todos son preguntas de examen, ¿eh?
¿No me creen que son preguntas de examen? Le creemos. El otro es el músculo largo del dedo gordo. Tendrá su origen en la cara posterior del peroné, la membrana interósea y en el tabique fibroso. Tendrá una inserción en la extremidad distal de la falange distal del dedo gordo. Su acción es flexor plantar del dedo gordo y del pie, y su inervación será de la del pie. Miren, esta imagen está padre. Esta no, esta no. La imagen está padre, ¿por qué? Porque estamos viendo un corte coronal. Entonces vamos a empezar a poner nombres. Por ejemplo, es lo que estamos viendo es el túnel del tarso. Y en el túnel del tarso estamos viendo esto. Esto. Y esto. ¿Sí? Y hay un detalle muy padre de la imagen. Si yo amplío esto, ¿qué será? A ver, puse las plantares, muy bien. Luz, ¿verdad? Luz anda con todo. Qué migajeros dicen ustedes, ¿no? ¿No traen esa palabra? No, es que escuché por allá que dijeron migajeros, ¿no? Yo escucho, nada más que no digo nada, me quedo callado. Bueno, está padre la imagen. ¿Algo más? Estos músculos son flexores, por eso se llaman flexores. Participan en la flexión plantar y todos son inervados por el nervio tibial posterior. Son músculos del compartimiento posterior de la pierna. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Bueno. Sí, adelante. Tómenla con celulares. Marca Oxxo, ¿no? Hay una marca de Oxxo. ¿Eh? Pero digo, ¿ya se tranquilizó o sigue todavía inundado? Una quemadera de porque no quieren dar a conocer. O sea, hubo muchos muertos. Tan solo de la universidad fueron 120 y todavía faltan los de los abuelitos, muchos niños murieron. Qué horror. Mi mamá le tocó sacar a 7 personas, una se le bajó. Qué horror. Sí, bueno, vamos a empezar a explicar esto que es bien importante y que viene en el examen. No le importa. Bueno, vamos a poner esta imagen que yo sé que les trae bonitos recuerdos.
¿Se acuerdan ustedes qué metacarpiano era este? ¿Qué metacarpiano era este? Ok. Acuérdense que la posición anatómica es así. Pero en el miembro inferior se rota y no están caminando de puntas, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la planta del pie? Se va para abajo. Entonces, si nosotros vemos esta concavidad, es la y esta convexidad, el dorso. Si nosotros decimos que ese es el primer metacarpiano, esto es, porque el primer metacarpiano es del pulgar y el pulgar es lateral. Si es el quinto metacarpiano, medial. Esto sería, y esto sería, eso es lo que ya conocemos nosotros. Pero si nosotros nos vamos a la planta del pie, miren lo que va a pasar. Este de aquí es el primer metatarsiano del hallux. El hallux es, entonces, esto es medial. Esto es el quinto metatarsiano. Esto es lateral. La concavidad que había hacia adelante, porque era la palma de la mano, ahora está hacia abajo y estaría aquí. Entonces, esto es plantar o inferior. Y esto de acá es superior o dorsal. ¿Sí? Bueno, va. Alguien quiero que levante la mano y me diga cómo se llamaba esa fascia. Fascia palmar superficial, muy bien. Carmona López. Fascia palmar superficial. Poniendo atención acá. Entonces, quiero que alguien levante la mano y me diga cómo se llama esa fascia. Fascia palmar. No. Fascia plantar superficial. Garza Cuña. Ok. Poniendo atención acá y dejen de jugar porque se distraen. Ahora, alguien de ustedes levante la mano y díganme cómo se llamaba esa fascia. Flores. Fascia palmar profunda. Muy bien, Flores. Jesús. Ahora, no está tan detallada como la palma de la mano, pero ¿cómo se va a llamar esta? Fascia plantar profunda. Andrés. Muñoz Reyes. Ok. Igual, levantando manos. ¿Alguien de ustedes me quiere recordar cómo se llamaba esa fascia? No. Ajá, dorsal profundo. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta fascia? No. Fascia dorsal profunda. Ávila Delgado. Y entonces, ahora sí, ¿cómo se va a llamar esta fascia?
No, acá. Fascia dorsal no profunda. Vadillo. Fascia dorsal superficial. Muy bien. Se acabaron las preguntas. Me dieron vacaciones. ¿Qué es esta? ¿Cómo así? Me mencionaron dos días. Puntos y nos dices. Porque, no sé por qué sí en el CECIM, estábamos en el laboratorio, ¿no? Y no sé, no me acuerdo que estábamos hablando de la familia. Y viene la profe y dice, dudas. Y yo digo, sí, pero en mi mente, sí, profe, le iba a decir, pero en mi mente se me vino abuelita. Y entonces le dije a la profe, profe, le iba a decir abuelita. Entonces la maestra entendió de que yo le estaba diciendo abuelita, abuela, ¿no? Entonces vino a decir a la dirección que yo le estaba diciendo abuelita. Arregla más, ayúdame. Ya la vas a ver. 2 días. Ya tienes ese castillo. Doctor Castillo. Puedes venir como hasta el doctor. Y luego dijeron, no, es que tus compañeros también se ofendieron. ¿Te habían dado cuenta? Bueno, ya porque me... Puras palabras. Oye, se rieron todos, supongo, por esto. No sé. Estaba bien creído. Ya voy, profe. Me dijeron, retírate, no te queremos ver aquí. Adiós. Bueno, no pueden ir a hacer clases. Dijeron, no, nada más había una oportunidad y ya le que más que entonces, ¿cómo se va a llamar esta fascia? Fascia dorsal superficial. Naomi. Fernández Torres, Naomi. No había participado, Naomi. Bueno. En la palma de la mano, en la mano, habíamos hablado de compartimientos. ¿Sí? En la planta del pie no los vamos a estudiar por compartimientos. En la planta del pie... Hola, doctor. Voy a requerir unos alumnos, pero voy llamándolos de 4 en 4. ¿Con muchos? Brevemente y regresan. Aquí afuera. Hablar con Santiago. ¿Vienes, por favor? Ávila Delgado. Cárdenas Díaz. Carmona López. No pague. Yo digo que No creo que no reprobados. ¿Gustavo no lleva reprobadas? No lleva reprobadas. Bueno, entonces, en la planta del pie no los vamos a estudiar por compartimientos, los vamos a estudiar por planos musculares, como en el antebrazo. Bueno, entonces pongan atención porque hay una práctica que se llama planta del pie. Entonces, en esta imagen quitamos la piel, quitamos la grasa, quitamos la fascia y vemos 3 músculos. Este músculo se llama así. Tranquilos. Abductor del
Y este músculo se llama, aquí en la planta del pie no se llama meñique, quinto dedo. De hecho, en la nomenclatura anatómica antigua no se le llama dedo, le llama ortejos. En lugar de decir primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo, sí es primer ortejo, segundo ortejo, tercer ortejo, cuarto ortejo y quinto ortejo. ¿Sí? Entonces, abductor de quinto dedo o ortejo. ¿Quién trajo esa mosca? Ustedes, ¿verdad? La mascota del grupo. Bueno, y hay un músculo que se llama flexor plantar corto. Los músculos que estamos viendo nosotros aquí son músculos del primer plano. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con la siguiente imagen y son los músculos del segundo plano. Este músculo se llama así, cuadrado de Silvio, y vemos estos músculos que se llaman lumbricales. Estoy esperando que dejen de hablar y de distraerse para continuar. Se llama primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical y cuarto lumbrical. Esos músculos son músculos del segundo plano. Cuadrado carnoso le llaman, o le llamaban cuadrado carnoso de Silvio, y los lumbricales. Pasamos a la siguiente imagen y vemos los músculos del tercer plano. García, Garza Acuña, Morales Valdés y Muñoz Reyes. Ahí todavía no. ¿Muñoz Reyes no está? ¿Qué músculos van a ser? ¿Se acuerdan que el aductor del pulgar tenía una cabeza oblicua y una cabeza transversa? Sí. Miren, una cabeza oblicua y una cabeza transversa. Igualito que la palma de la mano. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos del tercer plano? ¿Sale? Y entonces nos vamos al cuarto plano, ahora sí. Interóseos plantares, interóseos dorsales.
Bueno, otra cosa interesante que vamos a ver nosotros es una analogía con el miembro superior. ¿Sí? Si mal no lo recordamos, en el miembro superior hay un nervio, en la palma de la mano hay dos nervios. En la palma de la mano, mediano y cubital. ¿Sí? Si nosotros hablamos de un abductor del pulgar, ¿quién lo inervaba? El mediano. Aquí el abductor del hallux, que es este, lo inerva un nervio que se llama entonces el nervio plantar medial sería como el mediano. ¿Quién inervaba al abductor del meñique? El cubital. Entonces el abductor del quinto dedo lo va a inervar un nervio que se llama. Entonces el nervio plantar lateral equivaldría al nervio cubital. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se llamaba este músculo? Ok. Flexor plantar corto. Voy a poner la siguiente imagen y ahora sí, alguien va a levantar la mano y me va a decir a quién es equivalente el flexor plantar corto en el miembro superior. ¿Sí me explico? Alguien me va a decir a quién es equivalente el flexor plantar corto en el miembro superior. ¿Me expliqué? Músculo flexor plantar corto, ¿a quién equivale en el miembro superior? ¿A quién se parece en el miembro superior? ¿Estamos de acuerdo? Ok, para eso vamos a poner esta imagen. Voy a hacer un acercamiento y voy a ver el tendón del flexor plantar corto, que es este. Espinosa. Flexor superficial de los dedos. Palomo Vargas, él es Antonio, Reyes Hernández y Rivera Alcalá. ¿Sí? Acuérdense cómo se llamaba el tendón del flexor superficial de los dedos. Tendón perforado. Y se insertaba en la falange media. Este se inserta en la falange media. Entonces, el músculo flexor plantar corto en el miembro superior, sería el flexor superficial de los dedos. ¿Ok? Flexor superficial de los dedos, ¿quién lo inervaba? ¿Eh? ¿Quién dijo? Mediano. Santiago. Entonces, el flexor plantar corto, ¿quién lo va a inervar? Viene la pregunta. De los músculos del primer plano de la planta del pie,
de los músculos del primer plano de la planta del pie, quienes son inervados por el nervio plantar medial. El aductor del Abductor del y de los músculos del primer plano de la planta del pie, quienes son inervados por el nervio plantar lateral. Abductor del quinto dedo. ¿Sí? ¿Ok? Voy a esta imagen. Entonces, quiero que vean ustedes lo siguiente. Quiero que vean este tendón. Como el tendón por el miembro superior. Ahora sí, levantando la mano, en el miembro superior, ¿quién era el tendón perforante? Flexor profundo de los dedos. Muy bien. Flores Medina, Jesús. Muy bien, Jesús. ¿Ok? ¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Ok? Y el flexor profundo de los dedos tenía una característica en relación con su inervación. Flexor profundo de los dedos tenía una característica en relación con su inervación. Mediano y cubital. Muy bien. Mediano y cubital. ¿Ok? Bueno. A lo que vamos nosotros, a lo que voy yo, es que este músculo se llama así. ¿Ok? Entonces, este músculo es cuadrado y es un músculo que viene y se inserta ¿en dónde? En el tendón del flexor largo de los dedos. Y la función del músculo es, del cuadrado de Silvio, es jalar al tendón lateralmente. Esa es su función. Entonces, por eso, el cuadrado de Silvio, por insertarse en el flexor profundo de los dedos, recibe, ¿quién lo inerva? Nervio plantar medial y nervio plantar lateral. ¿Sale? ¿Ok? Voy a acercar la imagen y alguien me recuerda, por favor, primero y segundo lumbrical de la mano. ¿Quién los inervaba? Nervio mediano. Por lo tanto, primero y segundo lumbrical del pie, ¿quién los inerva? Nervio plantar medial. Tercero y cuarto lumbrical, en la palma de la mano, ¿quién los inervaba? Miren, nervio cubital. Por lo tanto, tercer y cuarto lumbrical de la planta del pie, nervio plantar lateral. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, nos vamos para acá. Ya vamos a terminar. Músculo flexor corto del pulgar. ¿Qué característica tenía? Vengo con los últimos ya. Rodríguez Montalvo, Rodríguez Tenorio, Santiago Castillo y Vidal Sobrano. Gracias. ¿Qué característica tenía? Piénsenle. ¿Qué característica tenía?
flexor corto. Que se insertaba en falange. ¿Qué característica tenía? Que estaba como con inervación de los nervios. Que estaba inervado por dos nervios y Que son diferentes, que con dos cabezas. que tiene dos cabezas. Muy bien, Gamino. Entonces, tiene dos cabezas. Tiene una cabeza superficial, una profunda, una es inervada por mediano y otra es inervada por nervio cubital. Bueno, este músculo, como lo podemos ver aquí, tiene también dos cabezas, pero no es superficial y profunda. Es medial y lateral. Tiene dos cabezas, una medial y otra lateral. Y entonces está inervado por nervio plantar medial. Así es. Aductor del pulgar. ¿Quién lo inervaba? No. El cubital. Y entonces el aductor del hallux, ¿quién lo va a inervar? Nervio plantar lateral. Flexor corto del meñique, ¿quién lo inervaba? Cubital. Por lo tanto, flexor del quinto dedo, nervio plantar lateral. Y por último, todos los músculos interóseos, palmares y dorsales, los inervaba nervio cubital. Entonces, los músculos interóseos, plantares y dorsales, los inerva nervio plantar lateral.